El tema de hoy es condenación. Ya el día de ayer destacábamos que hay consecuencias terribles en rechazar a Jesús, y justamente por esta palabra, o llegamos a esta palabra que es tan fuerte, y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que nos ayude a comprender a qué se refiere este tema, especialmente en el Evangelio de Juan, y con nuestro pastor Dani Perla vamos a explorar estos comentarios que nos ayuden a tomar la decisión correcta, que al final lo que estamos tratando es ayudarle a tomar esa decisión de seguir a Jesús, porque en Él está Amén. la vida. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros y nos estás enseñando a aprender a confiar en tu palabra, a creer en tu revelación, especialmente porque nos has revelado a Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Oramos para que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, hoy sí voy a ir directo al Evangelio de Juan, al capítulo 3, a un texto que siempre me ha parecido muy interesante, debo admitirlo. Generalmente recordamos San Juan 3:16, pero un poquito después de San Juan 3:16 encontramos lo siguiente. En el verso 18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Me gustaría explorar ese tema, pastor, de la condenación, porque Satanás ha logrado meter en la cabeza de la humanidad el hecho de que tenemos un Dios que está deseoso de vengarse, un Dios deseoso de derramar toda su ira sobre la humanidad. Pero qué curioso es que Jesús dice que en realidad la condenación no es que Dios quiera hacer algo negativo contra la humanidad. Casi que lo que entiendo en este texto es que el ser humano está decidiendo este resultado. ¿Qué podemos aprender de este tema en el Evangelio de Juan? El propósito de la venida de Jesús es salvar, definitivamente. Sin embargo, ya que la condición del ser humano natural es de extravío, es de perdición, entonces Jesús vino para que el hombre sea salvo. Pero ya la condición del ser humano es una condición de destrucción, ya es una posibilidad para el ser humano. Sin embargo, Jesús vino para que también fuera una posibilidad la salvación. Amén. Pero aquí viene el punto: rehusar o rechazar el don de la vida es elegir el juicio de la muerte. O sea, es como que es una consecuencia, simplemente es una consecuencia. El propósito de la venida de Jesús no es el juicio, pero es el resultado. Notemos que una cosa es que Jesús haya venido para juzgar, para condenar. De hecho, Él dijo, ni siquiera necesito hacer eso, porque ya está una persona. ¿Cómo se puede condenar a alguien que ya está condenado? Sí. Solo me hace recordar en la Edad Media, esas luchas que había por el poder en el sistema religioso, y de repente leí la historia de un papa que desenterró a otro que ya había muerto, y lo juzgó ahí. Algunos hicieron eso con algunos reformadores, ya estaban muertos y desenterraron sus restos y los sentaron a juicio y los juzgaron. Pero ¿para qué va a sentar a juicio a alguien que ya no tiene vida, que ya no puede escuchar? Ahora, la Biblia dice que en realidad Jesús no ha venido para condenar al mundo. Él es la luz, Él es el creador. En Él no hay ningún sentimiento negativo. Es lo que nosotros hemos visto al principio en el prólogo, pero lastimosamente rechazarlo a Él deja a la persona sin opción más que recibir la condenación, la paga del pecado, que es la muerte eterna. Así que es el resultado, el juicio de muerte de aquellos que rechazan
a Cristo Jesús. Y sabe que San Juan 5, el capítulo 5 y el versículo 24, me gustaría que lo leamos. Es uno de los versículos que aparecen allí que se puede explorar. Hay varios más, pero solo vamos a estudiar al menos en este momento. Dice acá: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, este texto es muy revelador porque nos muestra que el veredicto del juicio ya ha pasado. Sí. Noten ustedes que en el libro de Juan se nos presenta las bendiciones de Dios como algo que tenemos ya, y nos presenta que ese juicio por el pecado ya pasó sobre el creyente, o sea, y es una cosa del pasado porque ahora ha aceptado una nueva vida. Amén. Así que es lo que está diciendo, y por esa razón dice, ha pasado de muerte a vida. Noten que todavía no tiene la vida eterna física, pero ya se ha apropiado de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Y eso es algo que sucede actualmente, no es algo que tenemos que pensar que es futura la promesa de Dios. El cristiano puede comenzar a experimentar eso desde hoy. ¿Y cómo el cristiano puede estar seguro? Porque recordemos que el testimonio del Padre está hablando a su conciencia, a su corazón. De hecho, quiero decirle a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, que Dios obra de tal manera que las personas, cuando rechazan, se dan cuenta que están rechazando el testimonio del Padre, porque Dios lo ha puesto en nuestras conciencias. Esto lo hemos estado hablando, pero no recuerdo si leímos este versículo en ocasiones anteriores, pero me gustaría que lo leamos ahora en la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, primera de San Juan, capítulo 5 y los versículos 9 y 10. Noten que todo esto que estamos hablando, hermanos, porque cuando surge la predicación del Evangelio, allí hay un juicio, donde hay un veredicto, donde el que acepta recibe vida, pero el que rechaza queda en la condenación y es sujeto al juicio de muerte. Por esa razón es importante que nosotros entendamos esto y no es algo que tratemos livianamente. Dice acá, versículos 9 y 10, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Muy bien, noten esto, y esto lo está escribiendo Juan, sí, el mismo que escribió el Evangelio. Aquí tenemos un testimonio irrefutable, que quien cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero ahora noten, el que cree tiene el testimonio en sí mismo. Yo no tengo que preguntarle a usted si yo me voy a salvar. Usted no tiene que preguntarme a mí si usted se va a salvar. Hay otras personas que están esperando que otro les diga si se van a salvar o no. No, eso no es así. Tú tienes el testimonio en ti mismo. Yo tengo el testimonio. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y es lo que yo mencionaba en otras lecciones que hemos estudiado, que Dios va a obrar de tal manera en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros vamos a seguir ese jaloncito, eso que Él nos está llamando, eso que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y no digamos, no, yo no escuché, estaba bien dormido y no escuché que estaba tocando. Tú escuchaste, tú estás sintiendo el llamado, tú estás escuchando. Dios lo está poniendo en tu corazón, pero si lo rechazas, no tienes excusa. Y de eso es lo que se trata. Me gusta mucho esto porque al final no estamos hablando de una teoría, claro, hermano Gerson, porque si aquí nos quedamos en teoría no avanzamos. Necesitamos que cada uno pueda tener ese testimonio del Padre en su corazón, pueda creer
y Dios le da esa esperanza, y ya no va a ver los árboles iguales. Es como cuando alguien está enamorado. Sí. Dígame usted si una persona cuando está enamorada no cambia su perspectiva de todas las cosas, va caminando en la calle y siente que va caminando en el aire y todo eso. ¿Por qué? Porque las cosas siguen siendo iguales, las calles siguen teniendo hoyos, pero él ahora ha entrado en una nueva dimensión. Eso es lo mismo que sucede con el creyente. El creyente ha entrado en una nueva dimensión. Los problemas puede ser que sigan ahí, las situaciones puede ser que incluso no cambien, pero el testimonio interno que tenemos es lo que nos ayuda para saber entonces que hemos pasado de condenación a vida. Pero también hay un testimonio de juicio. Una persona se siente desesperada, desesperanzada, cuando una persona se siente abandonada, cuando una persona llega a un punto donde ya nada le hace reaccionar, le hace feliz. Puede que esta persona esté rechazando el testimonio de Dios en su corazón y lastimosamente, lo vuelvo a repetir una vez más, rechazar el plan de Dios y rechazar creer en Jesús, quien es el Salvador, nos deja en el terreno de la condenación y de la muerte, donde ya estábamos. Solo que ahora se añade a los pecados el rechazo del Hijo de Dios. Y tristemente es lo que finalmente es peor aún que los pecados cometidos, claro, porque Dios está dispuesto a perdonar el pecado, pero la blasfemia, como se dice, contra el Espíritu Santo, es aquel pecado que no puede ser perdonado. Y en esa línea, pastor, ¿qué peligros tenemos y cómo nos libramos de estos peligros de racionalizar la voluntad de Dios para nuestra vida? Y lo digo en esto porque al final nos damos cuenta que es la forma en que nos relacionamos con la luz, que es Jesús. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Si aceptamos lo que nos dice, si creemos lo que nos dice, si lo aceptamos a Él, que lo que hace el cambio en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos de repente racionalizar la palabra de Dios que nos ha sido revelada, el hecho de lo que Jesús vino a hacer, que terminemos en un camino errado? Lo pongo como por ejemplo a Eva en el principio, racionalizó las situaciones, terminó dando cabida al pecado y entrada al pecado, pero por contraste tenemos al Señor Jesús en el desierto. Usted ya destacaba esto el día de ayer, que se aferró a la voluntad de Dios y pudo vencer en el terreno donde Adán y Eva pecaron. ¿Qué podemos hacer nosotros de cara a que sabemos que Jesús viene por segunda vez muy pronto? Tristemente, hermano Gerson, la racionalización es un sistema de autoprotección que tiene el ser humano. O sea que este es un fenómeno psicológico que ha sido analizado por los estudiosos de la mente. Ellos han estudiado este fenómeno de la racionalización, que es donde una persona trata de justificar sus acciones que sabe que no son correctas, pero con una serie de argumentos lógicos para decir, no, pero es que yo tenía razón. Voy a poner un ejemplo. Digamos que no tengo para pagar la luz y entonces para pagar la energía eléctrica, y entonces me la cortan este día si yo no pago. Y entonces vengo yo en el trabajo y veo que usted dejó su cartera por aquí y vengo yo y tomo de lo que hay ahí para pagar la energía. Entonces, si un día alguien me pregunta, digamos que no, ¿y por qué le dice? No, pero es que yo tenía una necesidad. Ahí está la palabra necesidad, suena bonito. No es que yo tenía necesidad, es que si no me iban a cortar la luz. O sea, la racionalización al final es un sistema de autoengaño, porque dicen los mismos estudiosos de la mente que ni aún la misma persona se lo cree, pero simplemente es toda una justificación legal, aparentemente, lógica. Por eso se le llama racionalizar. Sé que las personas pueden rechazar a Jesús y racionalizar. Por ejemplo, decir, bueno, no es que no tengo tiempo, estoy bien ocupado estudiando en el trabajo, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo. Entonces yo me consuelo, es que no tengo tiempo, ahora estoy haciendo esto, claro. Estoy racionalizando. Claro, he puesto aquí
ejemplos sencillos, pero la gente los elabora en la vida práctica un poco más complejos, Claro. pero siempre el objetivo es justificar. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para no caer en eso? Bueno, el ejemplo de Jesús es muy importante porque, por ejemplo, ¿quién más que Jesús, estando en el desierto, que se le ha llamado de la tentación, aunque él fue a orar a ese lugar, pero tristemente ahí estaba el diablo? Ahora, después de su bautismo, Jesús va para entrar en más comunión con Dios, pero ahí llega también Satanás, pasa 40 días sin alimentos, y después de esos 40 días Satanás le presenta un plan de satisfacer su necesidad de alimento. Ahí Jesús bien pudo haber racionalizado. Sí. Bueno, yo soy Dios, yo tengo poder para convertir estas piedras en pan, tengo hambre, no he comido, he estado bien ocupado aquí en comunión con Dios, así que no hay problema, sí, porque él ya había pactado en la eternidad dejar su poder a un lado. Aquí en la tierra, la famosa kenosis que hablan los teólogos, que él puso a un lado su divinidad, pero él hubiera dicho, no, pero ahorita es una emergencia, voy a tomar mi poder divino y voy a hacer este milagro. Eso se llama, es un ejemplo de cómo Jesús pudo haber racionalizado el hacer algo que Dios no le había pedido, porque ya el pacto con Dios era que él aquí en la tierra no iba a usar su poder divino, iba a depender del Padre para mostrarnos a nosotros también cómo es el camino hacia la victoria. Pero ahí está, el diablo quería que Jesús cayera en esa trampa. También Jesús pudo haber racionalizado y haber dicho, no, Señor, pero mira, aquí vino un ser de luz, yo no sabía que era Satanás, o sea, yo no sabía, porque muchas de las excusas que usamos para las cosas, no, yo no sabía, ¿verdad? Nunca lo sabemos, pero, y Jesús pudo haber dicho eso, pero es que me engañó, me confundí, hubiera sido una serpiente como Eva. Eva, ¿qué excusa tenía si le estaba hablando un ser inferior al orden de la naturaleza? El ser humano es superior a los animales, pero Eva racionalizó. Ahora Jesús pudo haberlo hecho, pero ¿qué hizo Jesús? Él se mantuvo firme. ¿Cuál fue la clave de Jesús entonces en el desierto? Número uno, él se mantuvo orando. Él fue a orar, se mantuvo orando, se mantuvo en comunión con Dios, se alejó de las distracciones, de los distractores que hay en la vida. Y en el desierto, ¿qué hay? No hay nada. Se alejó de todas esas cosas, recordó, descansó en las promesas de la palabra de Dios y esas las estaba recordando, repitiendo en su mente a menudo. No sé si hubo algún rollo con él de las escrituras que había en aquel tiempo, pero sabemos que a los 30 años de edad ya Jesús sabía lo suficiente de las escrituras como para tenerla. Antes la gente memorizaba mucho, no tenían que guardar información de tanta cosa superflua como a veces nosotros tenemos que estar pensando en cosas ínfimas, pero y toda esa palabra la tenía en su mente. Finalmente confrontó al enemigo basado en la palabra de Dios, no se movió de ahí, no, es lo que Dios dice, no es lo que dicen mis sentidos, porque es peligroso. Los sentidos, si nosotros les hacemos caso, pueden llevarnos a creer, nos autocompadecemos, no, pero es que yo tenía necesidad, es que yo esto, es que pobrecito. No, Jesús se basó en lo que decía la palabra de Dios. Creo que esa es la clave, hermano Gerson, para la victoria y elegir a Jesús por encima de la duda, de la incredulidad y por encima de la condenación. Y de esa manera vamos a vivir una vida mejor, una vida de lo que Dios quiere que aprovechemos ahora, porque Jesús lo dijo ahí en San Juan 10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y eso es presente. Pastor, ore por nosotros justamente por esto, para que hoy aprendamos a depender de la palabra de Dios y cuando seamos tentados a racionalizar, que vayamos a lo que Dios nos ha prometido en su palabra, que es la guía del Espíritu Santo para andar en victoria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa que nos das ahora. Gracias porque Jesús vino a salvarnos. Nosotros queremos quedarnos con la salvación. No queremos ni siquiera todas las otras posibilidades fuera de la salvación, porque sabemos que son caos y destrucción. Señor, ayúdanos para confiar y creer en tus promesas ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.